Lecciones y desafíos, en las que vamos a tener 3 participantes que presentaremos según vayan hablando. Muchas gracias a todas y todos por vuestra asistencia, tanto por la mañana como por la tarde, a estas maratonianas jornadas, pero espero que también sean fructíferas. Y después de lo que hemos oído por la mañana, quizás parezca un tanto utópico hablar de procesos de negociación en un escenario tan pesimista como el que hemos visto, ¿no? Hablando crímenes de guerra, de crímenes contra la humanidad, hablando también de genocidio, pues cuesta mucho trabajo ponernos en esa fase, ¿no?, de qué puede pasar a partir de ahora. Pero bueno, es algo que se va a intentar hacer en esta mesa. Y bueno, contamos con la presencia de 2 embajadores, el embajador del Estado de Palestina, Hosni Abdelwahid, y también con la embajadora, muchas gracias por su asistencia, de la Embajada de Sudáfrica, Sanki Mentembi Manjele, y con la presencia también de Haitham Amira Fernández, al que muchos de vosotros también conoceréis. Y quizás en este escenario que mencionábamos antes de pesimismo ante la pasividad o incluso la complicidad de buena parte de la comunidad occidental, no solo de Estados Unidos, no solo de la Unión Europea, con el genocidio que está teniendo lugar en la Franja de Gaza y con la expansión de la guerra por el conjunto Oriente Medio, quizás la experiencia de Sudáfrica nos puede dar muchas lecciones, ¿no? Esa larga, continuada y costosa lucha contra el sistema del apartheid, yo creo que es sin duda un modelo, una referencia a seguir. Y además, no solo eso, sino que la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia por genocidio contra Israel, también dentro de ese túnel oscuro en el que estamos metidos, sin duda alguna, yo creo que es un motivo, ¿no?, que nos ayuda a ver al menos el final del túnel, ¿no? Es decir, que en este juego, ¿no?, de políticas internacionales, que buena parte de los países están escondiendo la cabeza como un avestruz para no denunciar las violaciones de los derechos humanos, pues haya algunos países que no están dispuestos, ¿no?, a seguir ese mismo juego, y que consideran que hay que luchar porque se haga justicia para la cuestión palestina. No me voy a dilatar más para dejar tiempo a los verdaderos protagonistas y, en primer lugar, me gustaría presentar al embajador Hosni Abdelwahid, un buen amigo de muchos de nosotros y un luchador, ¿no?, que tiene una dilatada experiencia dentro de varios ministerios dentro de Palestina, pero también como embajador en otros países. Ha sido segundo de la embajada en Venezuela, en México, después fue embajador en Argentina y, bueno, también en Palestina ha estado destinado, sobre todo muy vinculado a toda su carrera, al Ministerio de Asuntos Exteriores y también al Ministerio de Planificación. Así que, sin más dilación, te doy la palabra. Muchísimas gracias, Hosni, por acompañarnos. Buenas tardes. Primero que nada, yo quiero agradecer a los organizadores por permitir este debate necesario. Todos los tópicos planteados son importantes y yo pienso que este es un aporte que puede servir al menos para algunos. También quiero agradecer al público por su participación y quiero agradecer a la excelentísima embajadora de Sudáfrica por lo que representa y por el país que representa.
un país que ha estado bajo el yugo durante tanto tiempo y que ha logrado liberarse y ha mantenido el mismo espíritu libertario y no se olvidó del sufrimiento que han padecido durante tanto tiempo. Por eso ha tomado el liderazgo de seguir en esta senda y realmente el aporte de Sudáfrica es invaluable. Bueno, entrando en el tema, la verdad es que cuando escucho hablar de esto me trae recuerdos de mi infancia, porque este tema es desde siempre y parece que va a ser eterno. Pero me recuerda que en el año 1972 llegó la electricidad al campamento de refugiados donde crecí. Y, lógicamente, pocos tenían televisores, casi nadie. Y había una comedia siria, y supongo que algunos de los aquí presentes recordarán Sahannum, de un personaje cómico sirio, pobre de Siria, que en un episodio, o en varios episodios, un periodista que pretendía preparar un reportaje y decía una frase que repetía en cada capítulo: para entender lo que ocurre en Italia hay que saber qué pasa en Brasil. Nos causaba mucha risa y nos parecía algo incongruente, pero la verdad es que hoy, para entender lo que pasa en un sitio, hay que saber qué pasa en el resto del mundo, porque vivimos en el mismo planeta y lo que sucede en un sitio necesariamente repercute e influye en los demás lugares. Y viviendo en el mismo planeta, hay que entender que el sistema está en crisis. El sistema produce sus propias crisis y hay dos tipos de crisis, porque las crisis son cíclicas. Hay crisis magnas y hay mini crisis. Yo diría que hoy el sistema está pasando por una crisis magna, macrocrisis, que para mí tiene mucho en común con lo que ha vivido el mundo a principios del siglo XX. A principios del siglo XX también había un momento de transición y transformaciones, y hoy vivimos un momento de transición y transformaciones. ¿Qué significa esto? Que hay un desorden de todo tipo y que se manifiesta en distintos lugares de diferentes formas. Pero nada es casual, porque en política no existe la casualidad. En este momento yo diría que tiene el paralelo con principios del siglo XX, que hay una crisis y esto va acompañado del crecimiento de la extrema derecha. En el siglo XX esto concluyó con el triunfo del fascismo y del nazismo en Europa y concluyó con la Segunda Guerra Mundial y todo lo que todos sabemos, y más que nada lo que se sabe es el Holocausto. Se olvida prácticamente todo y se recuerda el Holocausto. Y lógicamente hay que recordar el Holocausto y hay que aprender de la lección, pero no para repetir, sino para evitar. Lamentablemente no hemos aprendido, o nuestros amigos en Occidente no han aprendido porque están repitiendo lo mismo. Y cuando hablamos de nuestros amigos en Occidente, yo quiero que sepan que no tenemos nada absolutamente en contra de Occidente. Todo lo contrario, personalmente me declaro admirador de la civilización occidental, que se autodenomina judeo-cristiana. Y esto de por sí es exclusivo y excluyente. Y lo estamos viviendo hoy de una forma
flagrante esta exclusividad y esta exclusión, porque solo vale lo que es la civilización y sus componentes judeo-cristiana. Lo demás o no importa o no existe. No fueron los árabes ni los africanos los autores de la Revolución Francesa con sus consignas realmente encantadores. ¿Qué más hermoso que fraternidad, libertad, igualdad? ¿Pero para quiénes? Está claro que no para todos, sino para algunos. Y especialmente los del tercer mundo o los de otro color no gozamos de los mismos derechos y privilegios. Y en Palestina estamos viviendo esto. Bueno, decía que estamos en este proceso de transición y transformaciones donde la potencia hegemónica, y yo sé que durante unos 30 años, desde la caída de la Unión Soviética, se hablaba de la desaparición de los ideologismos. Y suena retrógrada hablar de ideologismos, pero la verdad es que esto es un arma que ha utilizado el eurocentrismo para amedrentar a aquellos que tienen reivindicaciones. Los ideologismos nunca desaparecieron. Y más que nada en Europa y en Estados Unidos nunca han desaparecido, siempre han estado presentes. Pero como son los que tienen el relato dominante, entonces son los que imponen la agenda, los valores, los conceptos y demás. Entonces, hablar ahora de hegemonía para algunos suena ideologismo. No, esta es la verdad. Esta es la verdad. Hay una potencia hegemónica que es Estados Unidos con sus aliados, que son los europeos principalmente. Claro que hay fuera de Europa y de Estados Unidos otros, pero la fuerza hegemónica es Estados Unidos y Europa. Esta potencia hegemónica pretende mantenerse lo más que pueda dominando el mundo, la política, la economía, lo militar y todo lo demás. Y, por supuesto, hay otras potencias emergentes que buscan situarse y ocupar un lugar que le corresponde o que piensan que le corresponde. Entonces, dentro de esta confrontación estallan. Yo sé que en Occidente les gusta utilizar el concepto de conflicto, y esto es para evitar hablar de la esencia de lo que pasa, porque estos no son conflictos. Estos simplemente son procesos que pueden denominar de distintas formas. En el caso de Palestina, en el caso del mundo árabe, hay un cuerpo que fue creado, injertado, que es un proyecto. Israel es un proyecto colonialista e inversionista. Y ustedes, los estudiantes, han puesto en evidencia la esencia de este proyecto al denunciar las inversiones que tienen las universidades. Nunca se pudo imaginar la dimensión de las inversiones de universidades, casas de estudio, centros de investigación, etcétera, en las universidades, centros de investigación, etcétera, en Israel. ¿Y por qué? ¿Por qué no en otro sitio? Porque es su proyecto, es el proyecto de Occidente. Y, lógicamente, como es su proyecto, es su interés mantenerlo, defenderlo, protegerlo, blindarlo y promocionarlo.
porque hay una promoción del modelo que se presenta como el modelo ejemplar, perfecto. Pero la verdad es que nada más y nada menos es un proyecto colonialista para mantener los intereses de Europa, de Estados Unidos, de las grandes potencias en nuestra región. ¿Quién paga el costo? Es sabido, porque durante mucho tiempo en Europa ha habido una persecución en contra de los judíos y son los europeos los que masacraron a los judíos. Pero ¿quién paga el costo? No los europeos. Han exportado esto para que otros paguen el costo. Lo lógico y lo justo hubiera sido que se creara el Estado de Israel en Alemania, porque fueron ellos quienes masacraron a los judíos. Pero ellos no pagaron el costo y ahora no han abandonado sus posiciones supremacistas, raciales, y hoy cambió simplemente el objeto de su supremacía. Ahora, no sé si habrán visto la semana pasada un video que recorrió las redes sociales de media tropa de policías alemanes persiguiendo a un niño palestino simplemente por izar la bandera palestina. Este es un crimen, izar una bandera. ¿Pueden imaginar cuál sería la reacción si le pidieran a un niño o a un hombre que levantara la bandera israelí? ¿Cuál sería la reacción? De condena total, antisemita, antijudío, que esto no puede pasar. ¿Y cuál fue la respuesta frente a la persecución de un niño de 10 años? Nada, simplemente nada. Bueno, esta es la realidad. Ahora, en Palestina, no solamente el proyecto es propiamente de dominio sobre Palestina, sino de toda la región. Seguramente más de uno de ustedes habrán visto los mapas que muestran tanto el primer ministro Benjamin Netanyahu como otros ministros. Presentan mapas de Israel que abarcan parte de Siria, del Líbano, de Jordania, de Arabia Saudita, de Egipto, y no lo esconden. Yo siempre digo que la política y los políticos israelíes tienen un gran mérito, que no dejan nada para la imaginación ni para el análisis. Simplemente lo dicen, lo anuncian. Pero ¿qué pasa? Nadie quiere creerles, sabiendo que hacen lo que dicen. Ellos han anunciado que iban a cortar el agua, que iban a impedir el ingreso de la comida, de los medicamentos, de combustible, etc. ¿Y qué pasa? Pobres palestinos, hay que brindarles ayuda humanitaria. Bueno, la hambruna que sufre el pueblo palestino no es por una catástrofe natural, ni por la sequía, ni por la pobreza. Es simplemente porque hay un Estado genocida que está implementando todo tipo de métodos para aniquilar, para exterminar al pueblo palestino. Simplemente. Y cuando hay alguna iniciativa de un cese del fuego, ahí está el veto norteamericano. Hace un mes o un poco más tal vez, el Pentágono, nada menos el Pentágono, publicó unos datos de que en los 10 y pico meses que habían transcurrido desde el 7 de octubre, Estados Unidos había suministrado a Israel 50.000 toneladas de armas. 50.000 toneladas de armas en 10 meses. A través de 107 barcos y 500 vuelos. Quiere decir, por día un vuelo y medio y cada 3 días un barco. Por día.
y por 3 días. Y luego, nuestros amigos norteamericanos se presentan como intermediarios, buscando una solución pacífica. Para llegar a un alto el fuego, son intermediarios. ¿Pueden creerlo? Vetan las resoluciones del Consejo de Seguridad, suministran las armas y luego son intermediarios. La verdad es que es un chiste de muy mal gusto, pero esta es la verdad. ¿Por qué esto ocurre? Simplemente porque lo pueden hacer. ¿Y por qué lo pueden hacer? Porque se les permite. ¿Quién se lo permite? El resto. Entonces, en este contexto, ¿realmente es posible un proceso de negociaciones y de paz? Seguramente saben que en noviembre del año 1991, aquí en Madrid, comenzó un proceso de paz que tuvo sus altibajos y uno de sus productos fue los acuerdos de Oslo, con defectos y virtudes. Los acuerdos de Oslo hay que juzgarlos en su contexto. Pueden encontrarle 1000 defectos y pueden encontrarle 1000 virtudes. Pero esto fue producto del momento dentro de un contexto. Aquello significó para muchos una ventana de esperanza y prometía un futuro mejor. Pero ¿qué pasó? A los 2 años de la firma de los acuerdos de Oslo, el fundamentalismo judío que gobierna el Estado de Israel asesinó al artífice israelí de este proceso y de aquella firma, Yitzhak Rabin. Y con esto prácticamente comenzó un proceso de retroceso. Mucho se hablaba del proceso de paz. Y yo puedo afirmar que tanto los norteamericanos como los israelíes estaban muy enamorados del proceso, pero muy enemistados con la paz, porque hubo mucho proceso y nada de paz. ¿Por qué? Simplemente porque ellos tienen su política, su plan y lo han ido implementando de a poco. Ahora, muchos hablan de la necesidad de un proceso. La verdad es que más que un proceso, lo que se necesita es aplicar, es implementar lo que se negoció durante tanto tiempo. Porque la verdad es que se negoció absolutamente todo. No queda ningún aspecto por negociar. Yo quiero resaltar la postura de algunos, porque yo generalicé cuando hablé de Europa y de Occidente, pero también hay otros que han sido distintos y que han mantenido una postura equilibrada y yo diría comprometida con sus propios valores, como España, Irlanda, Noruega, Eslovenia y otros, que en este contexto su esfuerzo es doblemente valioso, que no solamente han reconocido el Estado de Palestina, sino lo han reconocido como un paso necesario hacia el logro de una paz justa y duradera. Miren, todo conflicto, nuevamente, el concepto occidental de conflicto, toda guerra, toda confrontación termina en un acuerdo político. Por lo tanto, estamos conscientes que al fin y al cabo tenemos que sentarnos y tenemos que negociar. Pero ¿cuándo y qué? ¿Cuándo lo vamos a hacer y qué vamos a negociar? Si vamos a seguir
con la misma dinámica que ha impuesto Estados Unidos durante tanto tiempo, entonces no vamos a llegar a ningún lado. Porque la intención del Estado de Israel es expandir la guerra e involucrar a otros actores, y le encantaría que esto llegara a dimensiones mayores. De hecho, cuando Estados Unidos y Europa hablan de la necesidad de no extender la confrontación, la verdad es que me parece, no sé cómo calificarlo, porque si Estados Unidos dice que busca un cese del fuego, y hubo una iniciativa franco-norteamericana la semana pasada, se acordarán, para un alto el fuego, y se suponía que lo habían consultado con el Estado de Israel y con Benjamin Netanyahu. Llegando Netanyahu a Nueva York, descalificó y desautorizó tanto a franceses como a norteamericanos. Curiosamente, el mismo día que descalificó y desautorizó la iniciativa, Estados Unidos le aprobó 8.700 millones de ayuda adicional. 8.700 millones de ayuda adicional. Entonces, ¿de quién se burlan? ¿Acaso piensan que la gente es tonta? Bueno, hay gente desinformada, pero los informados no son tontos. Y pueden engañar a todos por un tiempo, pero no pueden engañar a todos todo el tiempo. Miren, nadie anhela la paz más que aquellos que padecen de la falta de la paz. En este caso, el pueblo palestino y los pueblos árabes. Porque hoy el Líbano está siendo duramente castigado por ninguna culpa. Y están repitiendo lo que han hecho en la Franja de Gaza. Están demostrando su capacidad destructora, nada más. Destrucción, muerte. Esto es lo que están demostrando, porque yo apuesto que esto no es ninguna victoria, porque la victoria tiene otro significado y tiene otros resultados. ¿Qué hace falta? Hace falta que la comunidad internacional se ponga seria, que haga cumplir su voluntad, porque muchos hablan de que el Estado de Israel nació por una resolución de Naciones Unidas, pero esta resolución tenía dos partes. Una parte que se refería al Estado de Israel y la otra al Estado de Palestina. La comunidad internacional hizo todo para cumplir la primera parte y hizo todo para que no se cumpla la segunda parte. Otro elemento importante es que Europa, que es nuestro vecino, porque estamos a las dos orillas del Mediterráneo. Estados Unidos está muy lejos. Lo que ocurre en nuestra región repercute automáticamente en Europa, no en Estados Unidos. Entonces, debe ser de interés de Europa actuar de una forma distinta y no seguir dependiendo de la política norteamericana. Otro elemento importante es romper este monopolio norteamericano. Y yo quiero agradecer a Borrell, que la semana pasada dijo que Estados Unidos no puede seguir siendo el único intermediario. Claro que nunca fue intermediario. Estados Unidos, amigas, amigos, ha sido un administrador de la guerra. Nunca ha buscado una solución. Estados Unidos busca perpetuarse como la gran potencia que goza de su condición, de la gran potencia que explota y que impone.
Es el momento de que cambie la dinámica, es el momento de que todos busquemos un futuro mejor para todos. Y esto significa justicia, libertad, igualdad, paz para todos, no solo para algunos, y no imponer que Israel se convierta en la potencia regional que domine a todos. Fue Palestina, ahora el Líbano, el día de mañana, quién sabe, Jordania, Siria, Egipto, otro, quién sabe. Mientras siga esta lógica, la guerra es segura. Lo que buscamos es una solución, pero para esto hay que cambiar. Me han llamado la atención que terminé. Gracias. Muchas gracias, embajador. Como os ha dicho en la mesa anterior, el derecho internacional no se negocia, se aplica. A continuación, tiene la palabra la embajadora Sanki Mthembu Mahanyele. Me disculpo ya por no pronunciarlo bien. Y voy a leer algunas líneas sobre su dilatada trayectoria en el ámbito político, vinculada siempre al Congreso Nacional Africano. Fue miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Congreso Nacional Africano durante 25 años. Ha sido, a partir del año 2002, con el fin del apartheid, miembro del Parlamento de Sudáfrica. Ha sido también viceministra nacional de Bienestar y Desarrollo de la Población. Ha sido ministra nacional de Vivienda en Sudáfrica. Ha sido después secretaria general adjunta del Congreso Nacional Africano. Y en su labor diplomática en Europa ha sido también embajadora de Sudáfrica, primero en Suiza y posteriormente, del año 2022, embajadora en España. Muchísimas gracias por tu tiempo y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Thank you very much for organizing this sitting. It's very important for people to have the opportunity to look at the situation, because on a daily basis, people are being mowed down in Palestine. It's an honor and a privilege to be afforded this opportunity to participate in this esteemed roundtable on a topic that is very close to the South African people. We're just going to go through the experience of South Africa on negotiations, and that should not suggest that the same formula should apply to Palestine, but we can look at potential possibilities of what could happen. But just to share with you, because the suffering that is going on in Gaza and West Bank now, it's similar to what South African people went through, exactly similar. There would be a change here and there, but the outlook and the mind frame is the same. People are separated on the basis of color, on location. They're starved of adequate education, adequate health, same. Except that now this is at a different level. South Africa's position towards the Palestinian cause, as well as other human rights issues, flows from our own history. Among other things, our freedom was a product of the importance that we gave to negotiations in our struggle against apartheid. This year, South Africans celebrated the 30th anniversary of the first democratic elections held in 1994. Initially, many of our leaders, including Nelson Mandela, were convinced that the only way of achieving people's freedom was by force of arms.
This was the only possible approach back then in the 1960s and 1970s, given that every attempt to address the inhuman and unjust system with the successive white governments over the previous half-century had been violently and contemptuously rebutted. And given to the enormity of the injustice to which the 85% of the population who were not white had been subjected to since the beginning of colonization of the Republic of South Africa. However, our leaders learned that South Africa's people had far more in common, that they had points of difference, and worked very hard to pave the way to democracy. Political persuasion was key. President Mandela and other ANC leaders took the decision to focus on uniting South Africans, irrespective of their color, creed, or religion. In the mid-1980s, South Africa was at war with itself. It was internecine war within the country. Then the state of emergency was declared by the regime, and this led to the army occupation of the townships. Anti-apartheid activists, young and old, were jailed, they were tortured, and many lost their lives. However, the spirit of resistance persisted in towns, villages, in schools, in churches, trade unions, and everywhere. And people were asking and demanding for fundamental change that would overhaul the apartheid system. Economic sanctions and other measures against the regime put pressure on apartheid to change. And under the pressure of isolation of the regime by the international community, rumors of negotiations surfaced. Talks about potential negotiations became a possibility, and the interest increased to pressurize the regime to give negotiations a chance. That moment was generated to effect potential negotiations. And approaches to the ANC by the regime through different ways resulted in the agreement that some discussions should start to take place. It started by people from everywhere, the West and Scandinavian countries, coming to the ANC to say, start thinking about negotiations, because the war had gone on for a very long time. So the process of negotiations took place in three distinct phases. There was the 1985 to 1990 period. That period is when the conducive conditions to start planning for elections took place, to look at the future and nature of negotiations that should take place. That was the first phase to introduce the issue. Then later, it was the period where there were meetings between the ANC, different institutions from South Africa, different influential Afrikaner people from South Africa, people from the church, the youth of the Afrikaner, the women, the academia, the writers, cultural activists from South Africa, met with their equivalents in the ANC, just to lay the ground and start to talk and understand each other of where we come from in terms of the positions that had been taken over the years. And those interactions were very critical in two ways. First of all, many people from the Afrikaner society began to confront the truth because they were given facts about what was happening in the country. Because there was this boogie that the ANC was communist, it's going to get inside the country, take people's wives and property and everything, all the worst things you can think of people you don't like. So first they confronted the truth of what the situation was.
Secondly, they were talking to human beings who looked like them. They were not khokhas. They were not creatures. They were not violent, actually, because it was the time to talk and know each other. And the elections in 1988 brought F.W. de Klerk, who was a pragmatic reformist, to the presidency of the apartheid government. He sought to action activities that resulted in dismantling of aspects of apartheid, because they'd been trying to tweak and come up with some kind of reforms. You can have the colored parliament, you can have this going on, you can have different people of ethnic languages living in different parts. It wasn't working. So the next phase was for them to look for what could work. So he did exactly that. And in December of 1989, the Mass Democratic Movement in South Africa, where its 4,600 delegates passed the resolution in support of the ANC's Harare Declaration, which was setting out the preconditions for negotiations. The Harare Declaration was a document produced by the ANC after consultation then with the Organization of African Unity, with presidents of the frontline states, with friends of the ANC, with progressive individuals and the anti-apartheid organizations in the world who were fighting alongside the ANC to change the system in South Africa. We had to understand that it was time to look at the next step and the next phase of the struggle. So you need to communicate with the people you were working with. So that's what we did. And after that, we produced the ANC, the Harare Declaration in 1989 to lay the basis of the nature and conditions of what to negotiate, when to negotiate, who were the viable parties to negotiate, and where the negotiations needed to take place. And one of the preconditions was that the negotiations needed to take place inside South Africa, not outside of South Africa, because you would have a lot of interference and influences and all of that. They needed to take place in South Africa. So that's the outline that the Harare Declaration gave to us, and central to the document was that the negotiations should be focused on looking at a democratic dispensation, on looking at equality, and on completely forgetting the issue of wanting to promote minority rights, because that in itself at the time meant that you would have clusters of individuals and people based on color. And the color issue was at the center of the conflict in South Africa. So we needed to get that off the way and to come back and address it differently in the constitution that was crafted, to say how do you deal with people's concerns and fears. That would be discussed in the constitution, and it was discussed in the constitution. And that violence needs to stop. The prisoners need to be released unconditionally so that everybody who has had an interest in the change in South Africa should be involved. They can't do that from prison. They need to be free, be able to move, and be able to associate. And the next phase was the 1990 to 91 period, where we had the historic breakthrough of 2nd February 1990, when de Klerk opened Parliament with a speech announcing the unbanning of political organizations, the release of political prisoners, and free conditions for political activity, and the return of the exiles back home. And Nelson Mandela was also released, and together with the leaders of the ANC, they started setting up the agenda for negotiations. But at the center of getting people to want to negotiate
something needed to happen, one of which was seized by Nelson Mandela, and with the authority that he had, to convince the warring parties that nobody is going to win when there's a war. Everybody is going to lose. No matter how many people you kill, you are a loser. The best option was for us to go to negotiations. Remember, we are talking about people who have been pressed for many years and had suffered and had lost families and loved ones. And the period of the 80s was the peak of the violence, where every day people were dying. Similar to the condition we are experiencing in Gaza. And his explanation was that, with the leaders of the ANC, was that we need to be aware of the fact that we are going to have in our midst people who will not want to have negotiations, and those will want to perpetuate the war. And that's what we're having in Palestine. Somebody doesn't want the war to end. There must be a reason for it to continue so that they remain in their current position of power. For whatever reason, we had the same situation. Now, you can imagine how difficult it is to convince people under those circumstances. But there was a lot of political communication and dialogue within the people in South Africa. People were part of peace committees, political parties, all political parties without exclusion, street committees, all institutions and bodies that could bring people together. We were encouraged to sit down and discuss the situation in the country and come up with solutions, particularly around the issue of violence, because it was identified that the violence that was continuing to increase, particularly in parts of Gauteng and KwaZulu-Natal, had a hand from the security forces of the old regime. They were making sure that it was happening. So people had to now form themselves into bodies to protect the civilians, to protect their communities, to protect their properties, to protect everything. So people began to participate and be part of what needed to be looked at in the overall package of what should be negotiated. That in itself assisted because it got people involved. It wasn't left just to the political parties, so it was the communities and the parties having also an opportunity of discussion and report back and working together towards a particular goal. And one of the interesting issues that was discovered, because there was an investigation conducted, it was that the violence was increasing to pressure the political parties away from the democratic outlook, which is what we're having now. The violence we're having in Gaza is to keep people, one, away from negotiations, away from the talks for ceasefire, away from negotiating the future of the Palestinian people, allowing them to negotiate for their future, and distracting people from the real issue. Now the war must move out of Gaza and the West Bank to other parts of the region. It's a distraction. We also had that. At a point when people were sitting to negotiate at what was called the Trade Center, a group of right-wing forces in an army, Hippo, came in and broke through the glasses of the negotiating hall, got into the hall and started punching and beating people, not wanting people to sit and negotiate, insulting them, spraying the walls and intimidating people. And the reasonable people within the country on both sides said, this is a distraction, they are in the minority, we continue with negotiations. And at that point, when the faces of, because it was, let's talk about negotiations, we agree. Let's now have a sitting where we talk about the negotiations and what to talk about. That was another phase. And after that, when there were those agreements, the negotiations would move and stop because of lack of agreement on critical issues, because of disturbances, because of increased violence. But there was always the voice of reason that says,
there's been sulking on both sides, moving away, and for weeks and months there's no negotiations. Let's come back. The future of this country depends on negotiations. We've got to face each other and talk. And no interference from people outside. Our friends will come in where we need them for help, but let South Africans resolve the issue. That was a critical element that was put across on the table during the negotiations. And the issue that managed to see us through to finalize the negotiations was that there was the collapse of the Berlin Wall, the Cold War mentality was softening up, and there was now no cause for the West and the East to use or to find people grouping towards their inclination because of this Cold War. And it was now easier for the international community to push for negotiations, including the West, which, by the way, was not very keen on supporting the liberation struggle. We were labeled and tagged as terrorists, we're communists, we're all sorts of things. But at that point, there was a push to get negotiations going. But at the heart of it all was the stopping of supplies of arms to the regime that was receiving support and submarines from their friends. They stopped that. We hear, well, some of them were going through, but in the main, they stopped. And for the liberation movement, we continue to have support for preparations for elections. So you can imagine that the mind frame and the environment changed. And then we got into focusing on negotiations. And 1994, there were elections. And there was an agreement because it was very difficult and hard to agree on critical issues. So there was an agreement that we'll have an interim constitution to allow the new parliament to sit and be able to work, and in the process finalize the final constitution. So June 1996, the final constitution was adopted in the Parliament of South Africa. But what we need to push for is for the international community to respond to what His Excellency has spoken about. There must be a need and practical action for a ceasefire. A ceasefire is very critical for the process of moving forward. Humanitarian aid to the people of Gaza. Because if you starve people and you create and manufacture famine, you are not supporting any conducive environments for negotiation. People cannot live in those conditions without proper health facilities, water and basic services, allowing international institutions and associations to move in, distribute food, medication, assist people. Those are basic issues that need to provide an environment for the bigger issue of negotiations. The international community has to take a decision and put into actions the resolutions that they've agreed on 74 years ago, when it was decided that we're going to have the state of Palestine. Action those. Action the decisions and the provisions and measures that have been released by the ICJ after South Africa submitted its case to the ICJ, which relates to the issues of basic services, allowing people health and all of those issues, and asking the international community to uphold the values and principles they signed on when the UN Charter was drafted. We've been, younger states and nations have been hearing and learning about democracy from those who've been in democratic institutions and nations for years. People are beginning to say, is that true? Are those values being upheld? Are they respected? Is international law and humanitarian law being applied equally to everybody in the world in the same way?
And the answer is they are not. You'll have one form of passion and sentiment for the war that's going on in Ukraine, but you have no action from the war going on in Palestine. What does it tell us from the commitments of the international institutions and bodies that have been there for years? And that is why the emerging economies and countries are consistently saying there has to be a way in which the UN Charter is revised. There has to be a way in which the UN General Assembly is given more power for action. There has to be a way in which the United Nations Security Council is transformed and allows all the voices, representative of people all over the world, to sit and deliberate and conclude on issues that affect people all over the world. Africa is a very big continent. It has no seat in the UN Security Council. So is Asia. But most of the problems in certain situations relate to those parts of the world. We're saying there has to be a democratic way of dealing with problems in the world. The longer we wait, the more havoc and damage and devastation and losing faith in institutions which over time since the Second World War have tried to unite the people around basic human rights principles. If we don't respect that, what are we expecting should happen to the world, especially emerging economies and nations? Would like to see a bit of change. Would like to see things happening, not just for those institutions to feel better, but to save the world from further decline. If we have peace in Gaza, it's not just for the region, the Middle East. It's going to benefit all of us. If we have peace in Ukraine, the war and the conflict in Ukraine and Russia stops, it means globally we'll have the time to look at the Sustainable Development Goals, to look at the challenges that are brought about by climate change, to look at the challenges that are brought about by lack of enough energy. We're unable to do all of those things because we're at a crossroad where there's no action taken on issues that bear heavily on the lives of people. So we really would like to see action happening. And just to conclude, to say, Excellency, we do appreciate those countries that have stepped forward, that have taken the courage to support the issue of human rights. Spain, Ireland, Norway, and Belgium in its small corner is also trying to push for other things to happen. We appreciate them and honor them and continue to look at them as our partners who will hold hands with us, and we move forward to fight this very big battle that is confronting basically the whole world. And we would really say we are finding partners in those nations. And it's not just in their declaration of the recognition of the State of Israel. It's also on the support of the ICJ case by South Africa. Those things go together because they're interrelated, as you effectively and clearly explained to us. They are related, they are coordinated. We need the cooperation, and as Spanish citizens, we appreciate you for encouraging your government to do that. Thank you very much. Muchas gracias, Su Excelencia. Pasamos a la última intervención de esta tercera sesión. Tenemos a continuación al profesor Haitham Amira Fernández, profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de Empresa, al que seguro que también conoceréis muchos de vosotros y vosotras por su larga trayectoria en el Real Instituto de Elcano, donde fue investigador principal del mundo árabe y mediterráneo, también por sus apariciones televisivas. Y no te quiero quitar tiempo, pero bueno, tiene una dilatada trayectoria como conferenciante, como profesor, no solo en universidades europeas, sino también norteamericanas. Ha sido traductor en Naciones Unidas, también ha trabajado en Human Rights Watch,
ha hecho estudios, ¿no?, en la Universidad de Georgetown de Relaciones Internacionales y también en la Universidad Libre de Bruselas y en la Universidad de California, Los Ángeles. Y, bueno, también conocéis, por supuesto, sus artículos periodísticos, también informes, ¿no?, muy interesantes, ¿no?, sobre todo focalizados en el Magreb, en el Mashrek, y buena parte de libros relacionados con las relaciones euromediterráneas, ¿no? Entonces, muchas gracias, Haitham, por tu tiempo y esperamos escuchar tus voces y que estés a la altura de las circunstancias. Te han dejado el pabellón bien alto. Muchas gracias, Nacho. Muchas gracias a los organizadores. Un placer compartir esta mesa con los embajadores de dos estados que tienen mucho que enseñar al resto del sistema internacional. Se me ha pedido hablar sobre las negociaciones y ahora es un momento muy difícil para pensar en qué se puede negociar y de qué dependen los resultados de lo que salga de una negociación, porque al final se ha dicho todo conflicto acaba con una negociación política. Bueno, o eso o la aniquilación del enemigo. Pero para aniquilar al enemigo, si no lo haces del todo, pues tienes que negociar con alguien. Y aunque se intente aniquilar a parte del enemigo, pues va a seguir estando ahí, con lo cual hará falta una negociación política. La negociación política ocurre en un momento determinado, un periodo de tiempo. La embajadora ha hablado del periodo ese en el que Sudáfrica vio cómo se abrió una oportunidad para negociar entre los que antes era impensable que negociaran. También ocurre en un contexto regional, mundial, doméstico, muy concreto. ¿Qué cosas se pueden negociar cuando hay un conflicto como el que estamos viendo actualmente, con muchas ramificaciones en Oriente Medio? Se puede negociar una rendición. Una rendición significa básicamente renunciar a derechos por parte de un grupo o algunos de los grupos que están enfrentados. También se puede negociar una paz justa, se puede negociar unas bases de convivencia que permitan mirar al futuro y tener esperanza. Entendemos que la experiencia sudafricana pensaron así los dirigentes que en ese momento hubo, Nelson Mandela y de Klerk. En el primer caso de negociación de rendición se trata de la fórmula del winner takes all. El vencedor, el que gana, se queda con todo. Ya está, lo ha ganado, con lo cual puede dictar las condiciones en las que los demás actores van a tener que asumir su voluntad del vencedor. Pero claro, winner takes all puede ser un objetivo, pero las condiciones puede ser que no den para que eso ocurra y, mientras tanto, lo que hay son derrotados y, sobre todo, sociedades perdedoras, porque están perdiendo por el camino su tiempo de vida, las personas, en una situación de no paz, de no resolución, de no seguridad. Y ahora mismo en Oriente Medio hay demasiados millones de personas perdiendo tiempo vital de sus vidas humanas en un periodo de no paz, de no seguridad y de no esperanza. Y están en los distintos bandos. Se puede negociar para alcanzar un arreglo temporal, una fase que parezca de calma, transitoria. Bueno, esto pues un poco de tranquilidad que no resuelve ningún problema de fondo. Simplemente alarga la búsqueda de una solución que sea sostenible, que sea duradera, todo lo duradera que pueda ser. Claro, para negociar hacen falta líderes que necesitan tener unas características, necesitan tener una legitimidad, necesitan también tener valentía. Se dice mucho que los líderes valientes son los que hacen la paz, porque hacer la guerra, pues no hace falta mucha valentía realmente para hacer la guerra cuando mandas a tus soldados al campo de batalla. Eso parece la parte más fácil. Hace falta también un contexto que dé elementos favorables, con dificultades,
con los spoilers a los que se refería la embajadora en el caso de Sudáfrica, aquellos que quieren descarrilar el proceso. Pero hace falta un contexto donde se sienta que los cálculos no parezcan demasiado claros de que winner takes all, el ganador se lo lleva todo. Y para que esto ocurra hay que ver las percepciones que tiene cada parte de su posición, dónde se ven a sí mismos que están en cada momento, cuál es su percepción de dónde están, qué apoyos tienen, con qué apoyos cuentan, quiénes les permiten seguir con la percepción que tienen o si algo ha cambiado que les haga modificar la percepción de dónde se encuentran en ese momento, de qué posición tienen. Claro, todo esto es teoría. Se puede hablar mucho de resolución de conflictos, mucha teoría académica. ¿Y esto cómo se aplica a lo que está pasando ahora en Oriente Medio? Aquí en los cálculos, cuando hablaba al principio de cuáles son las fórmulas de negociación, durante unos años, los últimos años, sobre todo desde el año 2020, había una percepción extendida, al menos durante casi 3 años, de que lo que se iba a negociar en lo relativo al conflicto israelo-palestino era una rendición de los palestinos y su causa, por una liquidación de su causa, puesto que el mundo ya no le prestaba atención, había habido una caída en picado de la prioridad que se le daba al conflicto israelo-palestino en la agenda internacional, comparado con décadas anteriores. Hasta hace exactamente 1 año y 2 días, seguramente si se organizaba un evento como este, pues no sé si habría 20, 10 personas, 5, algunos familiares. Había caído en el olvido prácticamente la cuestión israelo-palestina, la causa palestina. Y la rendición vendría porque los palestinos se quedarían solos, porque los estados árabes irían por una vía de una normalización con la otra parte, con el Estado de Israel, por unos acuerdos que vendrían auspiciados desde la gran potencia estadounidense, con un nombre nefasto, que eran los acuerdos de Abraham, se llamaron así en 2020, el pobre Abraham, ¿qué tiene que ver con esto? Y que sería prácticamente unas transacciones con regímenes árabes que acabaran normalizando la situación de Israel en su entorno. Esa era la negociación a la que se quería llegar. La secuencia para resolver el tema palestino, según esa visión lanzada desde la administración estadounidense de Donald Trump, junto a su yerno, que declaró en una entrevista que había leído 25 libros sobre el conflicto israelo-palestino, Jared Kushner, es que la secuencia era: cogemos a los estados árabes por separado, cada régimen, qué es lo que necesita, hacemos el intercambio y conseguimos de esa forma liquidar la cuestión palestina, se quedan solos. Y van a tener que aceptar lo que se les ofrezca porque no va a haber nadie ahí que les arrime el hombro. Claro, hace ahora mismo, ¿qué son? 363 días prácticamente, todo esto cambió. El 7 de octubre fue el recordatorio abrupto, brutal, de que los problemas que no se resuelven y los problemas que son los que conectan con otros problemas porque son el núcleo, es lo que está en el centro, si se meten debajo de la alfombra, acaban apareciendo de forma más brutal. Ocurriera lo que ocurriera el 7 de octubre, ya sabremos con los libros de historia, los archivos que se abran, las comisiones de investigación que se lleven a cabo, qué se sabía, qué no se sabía, qué ocurrió. Fue una sacudida para el mundo entero y no quedó ahí. Algunos intentan presentar que el conflicto israelo-palestino surge el 7 de octubre. Los aquí presentes sabemos que no, que eso fue un reinicio de un conflicto que viene de muy atrás y que tiene unas causas muy concretas. Y el conflicto tiene un origen territorial al que se le añaden otras capas de conflicto por encima.
y una complejidad enorme. Y algunos se quedaron en el 7 de octubre, es que los ataques de Hamás y todo lo demás es por los ataques de Hamás, como si todo lo ocurrido desde entonces no debiera ser también evaluado, considerado, analizado, juzgado por los hechos, las acciones, y no solamente por lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado. Claro, el cálculo de rendición total porque se van a quedar solos puede que ahora mismo sea una tentación que esté ahí. Puede que sea una tentación de vamos a utilizar la secuencia que pensamos que era muy brillante, con los estados árabes uno a solas y ya se acaba el conflicto con los palestinos. Y algunos piensan, y el yerno de Donald Trump lo acaba de decir hace unos días, que este es el momento adecuado para rediseñar el Oriente Medio. Lo llevan rediseñando tantas veces que no les ha quedado bien a ninguno de los que han intentado rediseñar el Oriente Medio. ¿Cuántas veces ha habido el nuevo Oriente Medio en títulos de informes, de artículos, de mil y una cosas? El nuevo muchas veces se parece al viejo. Y es que no se ha resuelto cuestiones de fondo, cuestiones de autodeterminación, cuestiones de justicia, cuestiones de normalizar de verdad la convivencia entre sociedades, y no solamente con unos regímenes autoritarios. En el momento en el que nos encontramos ahora mismo hay un actor central, que es el actor que ha permitido que la tendencia desde el 7 de octubre pasado hasta hoy haya sido una tendencia de escalada incesante y cada vez más amplia y extendida en lo geográfico y en las líneas rojas que se han derribado, de las que había antes. Los conflictos tienen líneas rojas, normalmente. Y ese actor principal, pues la cabeza es un presidente en Estados Unidos en sus últimos meses de vida política. Una administración que desde un primer momento optó por jugar un juego que, como bien decía el embajador del Estado de Palestina, pueden engañar a algunos y dar la apariencia. Por desgracia lo consiguen dentro de Estados Unidos con demasiados, de que ellos lo intentan. Intenta esa administración actuar como mediador, intentar que no se extienda el conflicto y se convierta en una guerra regional. Pero es que, claro, no le hacen caso. Es que el gobierno de Israel un día dice una cosa, pero al día siguiente pues no nos sigue lo que hemos acordado. ¿Cuántos titulares han visto ustedes en los últimos meses sobre la frustración del presidente Joe Biden con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu? Ya la palabra frustración, claro, ya al final se convierte en una broma de mal gusto. Por un motivo muy simple que lo indicaba el embajador. Si yo estoy frustrado con alguien y soy yo quien le da la garantía de que pueda seguir haciendo lo que está haciendo, armas, dinero, vetos en el Consejo de Seguridad, inteligencia para hacer lo que está haciendo, claro, si yo estoy frustrado, lo primero que le digo es, chato, que te corto el grifo, permítanme esta expresión. Si no se hace, pues significa que no solamente es cómplice, es que es socio. Claro, Estados Unidos es un actor clave y sobre todo por el derecho de veto que ha ejercido. ¿Eran 3 veces o 4 veces? En el Consejo de Seguridad 3 veces y en la Asamblea General también votó en contra. Bien. ¿Qué ocurre con el resto del mundo? El resto del mundo, desde octubre, ha habido un clamor mundial pidiendo un alto el fuego en Gaza, humanitario, que permitiera la llegada de ayuda humanitaria, salvar las vidas de los civiles y liberar a los rehenes israelíes, que es lo que se había planteado desde Hamás
y desde los grupos palestinos y desde otros actores, como había ocurrido anteriormente. Es decir, los antecedentes estaban ahí, no era inventar la rueda, no era nada nuevo. La dimensión era diferente, el impacto emocional era diferente, sí, para todos. Lo que ocurre es que ahí nos encontramos con el factor humano, los líderes, los cálculos y qué plan puede haber más allá. Y nos encontramos con un primer ministro israelí, con el gobierno más escorado hacia la derecha, extrema derecha, y con postulados en ocasiones mesiánicos y con socios de coalición de gobierno que en cualquier otro lugar del mundo pues tendrían nombres muy feos, que por un lado no puede permitirse ese primer ministro perder el puesto, porque si lo pierde, pierde la inmunidad que le da el puesto y se va a la cárcel. Y tampoco puede permitir que le pidan cuentas por sus fracasos, y sus fracasos son muchos, empezando por el 7 de octubre, si realmente fue un fracaso por inacción. También por querer aprovechar el contexto. Esto, de nuevo, es como si alguien va probando hasta dónde puede llegar. Esas líneas rojas voy a ver dónde me las marcan. Y si no le ponen ningún freno, y si no hay un límite, y si siente una impunidad absoluta, es lógico y humano que vaya cada vez a más, a más, a más. La pregunta es, ¿quién es el socio principal en la alianza estadounidense-israelí? ¿Quién es el socio junior? Esto lo veremos con el tiempo. A veces hay un poco de dudas de quién es el socio junior. Me remito a memorias de Bill Clinton, cuando tras una reunión con Benjamin Netanyahu, creo que fue, salió de la reunión enfadadísimo, le dijo a sus ayudantes, creo que el término fue algo así como "Who the fuck is the great power here?" ¿Quién es la gran potencia que viene aquí a darme la lección? ¿No? Lo ha hecho con varios presidentes de Estados Unidos. Y no hay más que ver. ¿Le dejó micrófonos en el baño? Eso se lo hizo a Boris Johnson para poder luego vender su libro y sus memorias. Claro, concluyo con dos ideas. Estados Unidos de hoy, a día de hoy, por la forma en que funciona Washington y los procesos de toma de decisión, hay poca esperanza. Y está muy vinculado a varios factores de poder económico, de poder industrial, militar y de cómo se financian las campañas. Recordarán aquí todos ustedes y quienes os están siguiendo online el aplauso, pues supongo que recordaría un poquito a la asamblea, era Asamblea del Pueblo en Bulgaria, el Parlamento búlgaro en la época soviética, cómo se aplaudía en ese momento, cuando apareció por ahí el primer ministro israelí Netanyahu hace poco tiempo. Solamente una representante de la Cámara de Representantes no aplaudió. Rashida Tlaib. ¿Qué ocurre con el resto del mundo? Ahí es donde está la clave. Y acabo con esta idea. Y la clave tiene mucho que ver con lo que ha presentado la embajadora de Sudáfrica. La clave tiene que ver con los incentivos y desincentivos para la sociedad israelí. La clave es con la sociedad israelí. Una sociedad traumatizada, una sociedad compleja, una sociedad, me voy a atrever a decirlo, secuestrada por su régimen, el miedo a la amenaza existencial, nos quieren eliminar, nos quieren arrasar, hay que ser duros, hay que unirse en torno al liderazgo fuerte, porque si no nos aniquilan. Claro, el liderazgo fuerte lo que está haciendo es salvajadas. Os han anestesiado ante el sufrimiento, ante el dolor, ante la humanidad del otro. Os han anestesiado, habéis perdido el rumbo, habéis perdido el norte. ¿Esto os va a traer seguridad? ¿No os prometieron que el Estado de Israel era el lugar donde los judíos del mundo podrían vivir en seguridad y prosperidad? ¿Es esta la promesa que os hicieron? ¿Hay algo que ha fallado en la fórmula que habéis aplicado durante décadas? La fórmula ha sido de la fuerza aplastante, porque tenéis la fuerza, tenéis los medios,
tenéis los cazas, las armas, bombas de 2.000 pounds, libras, 2.000 libras, sí, sí. Y las podéis lanzar por docenas porque os las vamos a reponer. ¿Esa fórmula que habéis estado aplicando todo este tiempo os ha funcionado? ¿Hay alguna fórmula alternativa? ¿A alguien se le ocurre algo creativo como negociar pacíficamente y escuchar a lo que se están diciendo los países del entorno donde queréis ser normales? La voluntad de la sociedad israelí es que se les vea como una sociedad normal. Es decir, que sea reconocida por los países vecinos. Ahí están los mal llamados acuerdos de Abraham. Claro, ¿por qué? Porque quieren que se les trate como normales. Quieren ir a pasar el fin de semana a Dubái, no sé, de shopping, supongo, y quieren participar en Eurovisión y en las competiciones deportivas porque quieren ser normales. Pero no es un país normal, no es un Estado normalizado en su vecindario. No lo es, no hay un reconocimiento recíproco abierto, no hay un reconocimiento humano entre sociedades, no hay muchas cosas que faltan en eso. Hay propuestas, la Liga Árabe, la Iniciativa de Paz Árabe, la Organización de la Cooperación Islámica, lo están diciendo, vamos a dejar ya esto, que esto está haciendo daño a todo el mundo, lógicamente a los palestinos primero. Vamos a hablar en términos de reconocimiento recíproco, empezando por el reconocimiento recíproco entre los dos pueblos y los dos estados. Y ahora mismo, a día de hoy, es un reconocimiento desigual, porque el Estado de Palestina, reconocido por cerca de 150 Estados miembros de Naciones Unidas, sí reconoce al Estado de Israel. El Estado de Israel no reconoce al Estado de Palestina y muchos de los que forman el gobierno de Israel ni reconocen la existencia del pueblo palestino. Ahí es donde hay que dar a la sociedad israelí, con incentivos y desincentivos. Incentivo, que funcionen como un país normal, que es lo que quieren. Desincentivos, presión internacional y señalar con el dedo. Lo que ustedes hacen es una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, que es el mandato principal de Naciones Unidas. Por eso se creó y por eso declaran al secretario general persona non grata. ¿Por qué? Bueno, pues porque está aplicando su mandato, está diciendo cosas que parecen revolucionarias. Con esta idea de los incentivos y desincentivos termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes en esta mesa. Yo creo que se han extraído unas lecciones muy claras, ¿no?, de los paralelismos que existen entre el caso sudafricano, el caso palestino, el apartheid, también la importancia, ¿no?, que pueden tener de cara a un futuro el establecimiento de sanciones internacionales a Israel, tal y como se hizo con el régimen del apartheid sudafricano, las condiciones de la negociación. Se han mencionado muchas ideas interesantes, quizás una de las más relevantes, evitar esas interferencias internacionales y, sobre todo, que no tenga la voz cantante Estados Unidos, que es un país claramente identificado con una de las partes, ¿no? No me quiero extender, tenemos, es cierto, poco tiempo, así que si os parece bien podemos coger varias preguntas, varias cuestiones y después ya responden los participantes en esta mesa. Empezamos, si os parece, por ahí. Ruego un poco, si es posible, de brevedad, por el factor tiempo. Primero de todo, dar las gracias a las personas que están aquí hoy, pero mi pregunta va hacia lo que ha dicho el señor Haytham de la normalidad de la sociedad israelí y también con lo que ha nombrado los dos estados, ¿no? Habla de normalidad de una sociedad que quiere ser normal, la sociedad israelí, pero ¿qué normalidad se puede esperar de una sociedad que sale en masa a manifestarse a favor de soldados que están acusados de violación contra presos y presas palestinos? ¿Qué sociedad se puede esperar? O sea, ¿qué normalidad se puede esperar de una sociedad que en las escuelas se oye a los estudiantes israelíes, en las escuelas, en las universidades, gritar muerte a los árabes, vuestras aldeas van a arder? Lo veíamos en un vídeo que se hizo viral en Beersheba, donde una niña era acosada por sus compañeros de clase israelíes, judíos, gritándole
vuestro pueblo va a arder, vuestra casa va a arder, os vamos a matar. Dices que la sociedad civil israelí quiere ser normal, pero es esa misma sociedad la que no los gobiernos, ya hablando de gobiernos de izquierda, derecha, porque también ha habido de las dos partes en Israel, sino el fondo de la sociedad, la gente de a pie, no quiere una normalidad, no quiere a los árabes, no quiere a los palestinos y los quiere fuera, los quiere exterminar. ¿Qué normalidad se les puede pedir y qué convivencia se les puede pedir a esa gente? Yo creo que debería tener el micrófono apagado porque había dicho preguntas breves y a lo mejor no se me ha escuchado. Preguntas breves, si es posible. Bueno, la mía va en línea con la suya. Ya no solo es eso, sino que la normalidad que ellos quieren no es una normalidad de paz, es una normalidad del status quo que han tenido hasta ahora. Entonces, eso no estamos hablando de una paz, como queramos llamarlo, o una normalidad. Es decir, por ejemplo, estabas comentando que la sociedad israelí quiere poder viajar a Dubái o ir a Eurovisión. La sociedad palestina, la cual, disculpe, pero no ha nombrado, quiere vivir. Entonces, creo que esto mismo muestra muchísimo la desigualdad entre los deseos de ambas sociedades y la desigualdad en cómo lo tratamos desde fuera. Y eso es importante también reflejarlo. Muchísimas gracias. Hay varias cuestiones. Vamos a coger las dos o tres que están pedidas y ya cerramos el turno de palabra. Manal. Sí, es una cosa solo en cuando hablar sobre negociaciones en el marco de invadir el Líbano ahora. Eso es lo que nos tiene acostumbrados el Estado de Israel, invadir el Líbano para obviar el masacre que está ocurriendo de Gaza y luego negociaciones sobre esto. Entonces, la otra parte de la pregunta, el papel de la Liga Árabe, los estados árabes, más allá de mandar ataúdes a los palestinos. Y termino por one word of love and appreciation and gratitude for Her Excellency, the Ambassador of South Africa, from all the Palestinians in the world. Thank you very much. Sí, muchísimas gracias. Yo quería preguntar qué interpretación se hace del papel de los gobiernos europeos que, han mantenido una complicidad con la situación en el que no se entiende, incluso muchas veces al margen de sus propias sociedades, que no comparten esa complicidad con la actuación del gobierno de Israel, ¿no? O sea, es decir, el caso de Alemania pues es como muy particular, pero bueno, es que tenemos otros, ¿no? Y otros gobiernos, ¿no? Y esa dificultad incluso para que la Unión Europea pueda tener una voz. Entonces, bueno, ¿cuál es la interpretación que se hace? Gracias. Bueno, pero muy breve, por favor. De acuerdo. Si es posible. Primero de todo, muchas gracias. Y después, quería saber si actualmente hay líderes, tanto palestinos como israelíes, que estén luchando ahora mismo por esas negociaciones y que velen por ese reconocimiento recíproco para quizás dejarnos un último mensaje de esperanza para el futuro. Gracias. Muchas gracias. Y una última cuestión, rápida también, por favor. Y después contestamos en el mismo orden, si os parece bien. Bien, vale, muchas gracias a la mesa. Ha sido muy interesante. Yo voy a hacer una pregunta bastante sencilla, teniendo en cuenta todos los factores que se han enunciado aquí hoy, tanto en la mesa como por parte de los asistentes. Quería preguntarles qué posibilidad ven en unas negociaciones, no sé si mañana o más adelante en el futuro, con el fin de obtener un solo Estado donde todos sean iguales, con las mismas condiciones para todas las partes, para todos los ciudadanos de ese único Estado. Porque, en las mesas de negociaciones hasta ahora siempre se ha hablado de dos Estados, pero a partir del pasado 7 de octubre, creo que ha tomado
creo que ha progresado la idea de un solo Estado. Mucha gente lo ve con más claridad. Yo quisiera saber, ustedes que conocen de negociaciones, ¿qué posibilidades ven a esto? Muchísimas gracias, muy pertinente. Así que sí, la misma brevedad que he pedido al público la ruego también a los miembros de la mesa. Si me permiten, voy a comenzar con la última pregunta. La verdad es que quiero que se sepa que la idea original palestina era un Estado democrático y laico para todos sus ciudadanos. La solución de dos estados no es un invento palestino. La solución de dos estados es mucho más reciente de lo que se piensa. Fue una propuesta del presidente norteamericano George Bush hijo en el año 2002, quiere decir hace 22 años, que ha adoptado el mundo y como que ahora se presenta como la solución mágica. La verdad es que nuestra idea original, el mismo Estado para todos, en igualdad de condiciones. Como vamos, todo indica que el Estado de Israel está haciendo imposible la solución de dos estados. Aunque nosotros preferimos dos estados, porque esto permite que dos pueblos viven en sus estados propios, pero en igualdad de condiciones. Todo indica que Israel no lo va a permitir. Pero ahora, de hecho, estamos viviendo en un solo Estado con dos sistemas. Uno de democracia para los judíos y uno de apartheid y discriminación para los palestinos. Israel está imponiendo hechos consumados sobre el terreno para hacer imposible la creación del Estado de Palestina. Quiero que sepan que a lo largo de la historia, Palestina fue ocupada 24 veces, 24 invasores. Y a lo largo de todo este tiempo, los invasores han pasado y hemos permanecido. Nosotros, en un Estado o en dos Estados, estaremos en nuestra patria, en nuestra tierra, y lucharemos por el futuro de nuestros hijos y los hijos de los demás. No importa cuánto dure esto, al fin va a llegar la solución. Ahora, con respecto a la sociedad israelí y vivir en normalidad. En un principio, el Estado de Israel fue creado como un modelo progresista, al punto que los de izquierda se identificaban con el Estado de Israel y muchos iban a pasar temporadas en los kibbutz a vivir aquella experiencia de cooperativismo y otros hacían el paralelo entre los kibbutz y los soviets, etc. Pero la verdad es que la esencia del Estado de Israel, la esencia del sionismo, es un movimiento, es una ideología colonialista, expansionista y supremacista, por esencia. Por lo tanto, es imposible que sea lo otro que se presentaba al principio. Ha habido un proceso de adoctrinamiento a lo largo de todo este tiempo y el resultado es que hoy hay una sociedad israelí adoctrinada de extrema derecha, fundamentalista y fascista. La sociedad, no estamos hablando del gobierno, es la sociedad israelí. Fíjense, hace poco se hizo una encuesta y lamentablemente estas informaciones no se difunden sobre si Israel implementaba la fuerza excesiva en la Franja de Gaza. Tan solo el 2% asentía que sí, que había exceso de uso de fuerza. 2%, 98% estaba de acuerdo con lo que se hacía. Quiere decir, la totalidad de la sociedad israelí. Ya no hay diferencias ni matices siquiera en la sociedad israelí. Yo sé que siempre hay individuos, hay casos que sí, y hay instituciones como B'Tselem y otros que luchan por la libertad, por la igualdad, etc. Pero no son significantes en la sociedad israelí.
Yo concuerdo con los incentivos y desincentivos. Lamentablemente, hasta el momento, todos han sido incentivos negativos. De hecho, desincentivos. Gracias. Muchísimas gracias, embajador. Muchas gracias. Pues no. I think Ambassador has covered quite a broad scope, except to say that there needs to be an in-depth search for the soul of the Israeli citizens. There needs to be that. They need to begin to understand that the lives of Palestinians are worthwhile. There needs to be that political exercise, because if we're having 2% which thinks that the IDF is doing well, then we're in trouble. We are in really, really serious trouble, because it means we can't have an internal intervention. Besides the right-wing cabinet ministers there, it means even outside government, we don't have the sympathy of the citizens. It's a problem.